Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Jesús en las multitudes. Les enviamos un caluroso saludo a todos aquellos que nos escuchan en este día y les damos la invitación para que se suscriban a nuestro canal y también nos puedan enviar sus peticiones de oración. Recuerde que nosotros estamos para servirle y que en unidad con sus necesidades nos presentamos delante de Dios para apoyarle en presentar cualquier necesidad que usted tenga en este momento, pero sobre todo el día de hoy queremos que usted se fortalezca en la palabra de Dios y se fortalezca también en la fe. Ese es el tema del día de hoy, fortaleceos en la fe. Hay un pueblo que busca esa esperanza, que busca esa nueva noticia, que busca ese llamamiento, porque Dios está llamando a sus hijos a fortalecerse en la fe. Y también es necesario que nosotros estemos velando en el conocimiento de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, les pedimos a todos ustedes que estén muy atentos a esta palabra y también sabemos que Dios va a fortalecer a su pueblo conforme sus corazones entran en esa fe, depositando toda su confianza en el Señor. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias a Dios y también por la compañía en este programa. Y por unos días mi esposa, la pastora, pues por causas de fuerza mayor, atendiendo otros asuntos, no puede estar. Pero gracias a tu vida, Angie, y además quiero decirles que es una discípula de la iglesia GEL. Bien, también les hacemos la invitación para que si usted lo desea, puede enviarnos mensaje, dar un like, si la palabra le está edificando. O también si necesita consejería, le voy a dar el correo donde nos puede escribir para estar orando por usted. El correo es iglesiagel@gmail.com. Ahí usted nos puede escribir. Y bien, vamos a entrar al tema. De verdad, un tema que nos enseña mucho cómo fortalecernos en la fe. El apóstol Pablo escribe, y yo le invito a que vaya usted a 1 de Corintios en el capítulo número 16, verso 13. Él escribe lo siguiente: que actuemos varonilmente. ¿Y qué es actuar varonilmente? Es ser rectos, honestos, con firmeza, esforzados para emprender lo que anhelamos y deseamos. Asimismo, estar velando en la palabra de Dios. Todos sabemos lo que es velar, es guardar para ponerla por obra. Pero escuchemos lo que dice allí el apóstol Pablo.
Amén. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Cuando nos dice estar firmes, ¿cómo nos podemos afirmar? También la palabra nos enseña que la fe viene por el oír y estar atentos a la palabra de Dios. Bien, el propósito de Dios es guiarnos y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Todos en la vida enfrentamos situaciones muy difíciles, tareas, así como también aflicciones, enfermedades. ¿Hasta dónde están nuestros deseos y anhelos para poder salir adelante? Todos conocemos que es por la fe. Pero veamos la encomienda que tuvo Josué, de verdad, una encomienda muy grande, así como nosotros a veces también enfrentamos esa situación. ¿Y qué le dijo el Señor? Escuche usted lo que dice allí en Josué, en el capítulo número 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, toma en cuenta la palabra de la ley, los mandamientos de la ley, y ahora todos sabemos que es la palabra de Dios en Cristo Jesús. Qué grandioso es nuestro Dios y Él está con nosotros. ¿Qué podrías comentar a esto, Angie? ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? Un ejemplo muy importante, pastor, del fortalecimiento de la fe está en la vida de Abraham, que es reconocido en la palabra como un hombre, el padre de la fe, de hecho. La Biblia dice que Abraham no se debilitó ante la imposibilidad de su cuerpo de la promesa de tener un hijo. Y él ya tenía una edad avanzada que posiblemente fisiológicamente no era posible, no era lógico para él. Pero dice la palabra de Dios que él se fortaleció en ello. Y cuando leemos la escritura en Génesis de cómo fue la vida de Abraham y cómo Dios se presentaba con él y le hablaba y le decía, te mando que seas perfecto, Abraham entendió la cuestión importante del ser humano, de dejar atrás todos los ideales, todos los pensamientos y miedos y esforzarse mediante la fe, que es creer en Dios, aunque no veamos lo que deseamos o lo que queremos, pero con paciencia lo aguardamos. Así es. ¿Y qué citas podrías darnos? Por ejemplo, pastor y todos los que nos están escuchando, el libro de Romanos también habla de la fe de Abraham. Imagínense, más de 2000 años después, se habla acerca del testimonio de un hombre, el padre de la fe. En Romanos 4:19 dice así: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, no tenía ahí solo en contra la edad de él, sino también el problema de esterilidad de Sara. Pero dice la palabra que no se debilitó en la fe al saber que él tenía, o ambos tenían ese problema. Y eso realmente nos ayuda a nosotros a creer en Dios. En el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
¿Cuántos de los que nos escuchan, aunque no vean y aunque sepan que el escenario es contrario, que todo lo que vivimos va en contra de lo que le hemos pedido a Dios, pero dice aquí su palabra, dando gloria a Dios? ¿Cómo damos gloria a Dios en esos momentos difíciles, o no, pastor? Sí, efectivamente es impresionante y vaya que anima a fortalecernos. Así es. Y continuando con esta lectura en el versículo 20, recuerde que estamos en Romanos 4:21, dice así su palabra, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De quién habla que era poderoso? Habla de Dios. Por eso en el versículo anterior decía, dando gloria a Dios, por lo cual Abraham estaba convencido de que Dios tenía el poder para hacer todo lo que le había prometido. Dios no hace promesas a sus hijos que no habrá de cumplirlos. De hecho, en Números dice, en la palabra de Dios lo dice, Dios no es hombre que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cuántos de los que estamos aquí el día de hoy escuchando podemos decir, yo tengo fe aunque la situación sea contraria? Y yo sé que cada uno que dice, yo tengo fe, aunque metí mi solicitud de trabajo y me dijeron que no, tengo fe que voy a encontrar el trabajo. Tengo fe que el diagnóstico contrario que me dieron, yo voy a superarlo ello en sanidad en el nombre de Jesús. Porque cada vez que uno cree en que Dios nos va a fortalecer y que lo que prometió va a ser cumplido, nos es contado por justicia. En el versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces es lo que les mencionaba, cada vez que nosotros tenemos una acción en la cual creemos nosotros que Dios cumplirá su promesa, nos es contado por justicia. Y en el versículo 25 dice, el cual fue entregado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tenemos ahí un gran precio pagado por todo lo que nosotros atravesamos, sea enfermedad, sea un problema en la familia, sea un problema en el trabajo, sea problema de alcoholismo, drogadicción, tantas cuestiones de las que uno mismo se hace esclavo, de cuestiones que dañan a otros. El Señor ha tenido el poder mediante su resurrección para nuestra justificación. Así es, efectivamente, y dice que también es para nosotros esas bendiciones. Qué grandioso es Dios. Y voy a poner rápidamente otro ejemplo en David. Cómo Dios a veces prueba, de verdad, tenemos que enfrentar situaciones muy difíciles y es para que nosotros, los que creemos, podamos fortalecernos, como en el caso de David. David enfrentó una situación muy difícil, pero muy difícil de resolver. Y le voy a decir cuál fue. Estando en Siclag y con todo su pueblo que le seguía, sucedió algo que de verdad para cualquiera podría decir por qué lo hizo Dios o por qué lo permitió Dios. Él sale con sus hombres de guerra, su ejército, y vienen y sitian a Siclag, de tal manera que se llevaron todo, arrasaron con todo, sus mujeres, hijos, todo. Además de eso que sucedió, el pueblo sintió un dolor
porque no se encontraba con ellos David y su ejército. Y se levantaron contra él, de tal manera que lo quisieron apedrear, porque se sintieron abandonados. Y esto nos enseña que muchas veces nosotros nos sentimos abandonados y quisiéramos decirle muchas cosas a Dios, porque enfrentamos situaciones imposibles de resolver. Pero ponga atención, vamos a ir rápidamente y escuche usted lo que dice allí en Primera de Samuel, capítulo número 30, del verso 1 al 8. Escuche usted verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Verso que sigue, 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Dios no permitió, escuche usted, que hubiera muerte sobre lo que se llevaron. Verso que sigue, 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Verso que sigue, 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Verso que sigue. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció. Se fortaleció. ¿Y cómo se fortaleció? Se humilló delante de Dios para pedir dirección, y Dios estaba con él. Verso que sigue. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué nos enseña esto? Reconocer, vestirse con el efod es el reconocimiento a Dios, que somos humanos débiles, pero que en Él, por nuestra confianza y fe, nos fortalecemos y agradamos a Dios. Y Dios le respondió, escuche usted en el verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya. Es un ejemplo claro de cómo fortalecernos para hacer de lo imposible lo posible. Y recuerde que la fe en Cristo Jesús, en Él lo dijo, se recupera lo perdido. Lo perdido. ¿Qué ha perdido usted? Es el tiempo de levantarse, fortalecernos y creer en una plena confianza en Dios por nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles.
Estamos de regreso y recuerden que estamos hablando fortaleceos en la fe. Y estábamos hablando de David, cómo ante un panorama contrario, aunque todos lloraban, aunque habían perdido porque se habían llevado cautivos a sus esposas, a sus hijos, David tuvo y tomó una decisión. Usted en este día puede tomar una decisión. Continuar llorando, dándose golpes de pecho, afligido, menesteroso. Pero David, él dijo, como dijo su palabra, él se fortaleció en Jehová su Dios. Vemos el testimonio de hombres de Dios que se han fortalecido y no se han debilitado en la fe para hacer de lo imposible lo posible, como dice su palabra, destruyendo fortalezas. Continuamos, pastor. Bien, de verdad es un tema que anima, alienta, levanta, porque el testimonio de la palabra es verdad. Amén. En Cristo Jesús. Qué grandioso de verdad y qué amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Y en esos momentos diga usted, gracias Dios, gracias. Porque de verdad, cuando soy débil, en ti soy fuerte. Y así también lo dice la palabra. David da testimonio de la grandeza de Dios. Y ahora yo le invito que vaya a usted allí en 2 de Samuel, allí en el capítulo 22, verso 3. ¿Qué es lo que dice David? El reconocimiento a Dios y testifica de la fortaleza y de lo que representa Dios en su vida. Asimismo nosotros. Es una enseñanza para lo que nosotros debemos hacer. Ciertamente, dijo Jesús, la hora viene y la hora es en que habrá adoradores en espíritu y en verdad. Y para cumplir esa promesa hay que vivir lo que es la fe y fortalecernos para que salga de corazón. Pero escuchemos lo que dijo David en 2 de Samuel capítulo 22 verso 3. Amén, dice su palabra, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Escuchamos? ¿Qué otro ejemplo puedes decir de lo que David decía engrandeciendo a Dios allí? Amén. Hay muchos salmos que hablan de cómo David, aún en tiempos de guerra, en tiempos de persecución, él siempre estuvo confiando en Dios. De tal manera que podemos ver en el Salmo 27 una oración de mucha fe. Por eso dice en el versículo 3, Salmo 27, 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Nos podemos dar cuenta de la fe de David, alguien que fue un guerrero, pero aparte fue perseguido por ejércitos, por reyes. Y él siempre dijo, no temerá mi corazón. ¿Qué persona puede estar sin temor ante persecuciones, ante aflicciones? No es algo fácil, pero él siempre se levantaba en fe y decía, yo estaré confiado. Yo estaré confiado y esperamos en este día
que usted pueda decir, yo estaré confiado. Yo estoy confiado en el Señor, que Él es mi fortaleza y que Él es mi libertador. Amén. Vamos a terminar este mensaje escuchando y viendo de qué manera exaltaba David a Dios, y es un ejemplo para nosotros. Vayamos al Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y todos sabemos que el alto refugio, la roca de salvación, es Cristo Jesús. Él es nuestro amparo. Y recordemos que la palabra nos enseña, velar es tenerla presente, tener cuidado. No te apartes ni a derecha ni a siniestra, sigue el camino, hijo. Fortalécete, hija, y vencerás. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, que nos anima, nos alienta, nos levanta y nos da confianza para depositar toda nuestra fe y vaya creciendo en el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es un testimonio vivo. Es una esperanza en Cristo Jesús, quien resucitó y juntamente nos hace a nosotros mismos resucitar para vivir, aleluya, confiados y esperando en ti. Renovamos nuestros votos. A ti, Jesús, eres nuestro Señor y Salvador y fortaleza nuestra. Gracias, Padre. Y Jesús, perdona el desánimo, el desaliento. Todo depositamos en ti, todo nuestro ser y corazón. Y gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Bien, ¿qué desea recuperar? Ponga su mano en su corazón. Piense en aquello que ya lo ha tomado como perdido. ¿Cree usted que lo puede recuperar? Ánimo. ¿Qué está enfrentando? Muy difícil. Tome fuerzas en la palabra y levántese. Ponga su mano en su corazón, porque vamos a declarar todo el poder de la fuerza y la grandeza de Dios en Cristo Jesús sobre su vida. Y reciba. Tenga la seguridad que va a recibir. Ponga su mano en su corazón. Padre, en estos momentos, manifiéstate poderosamente en toda tu fuerza. Cristo Jesús, eres el amparo, es la justicia, eres la palabra, eres el poder. Y Señor, en estos momentos, glorifícate en cada corazón, Dios, exaltando tu nombre, oh Jesús. Y en tu nombre declaro tu bendición. Y reciba en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu Santo y la fe que está operando en usted. Lo declaro
Lo declaro en el nombre de Jesús con seguridad. Y tú lo haces, oh Jesús. Y gracias, Padre Celestial. Gracias porque eres fiel a tus promesas. Por Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Angie, nos despedimos. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Esperamos que todos los que han escuchado este mensaje se fortalezcan y continúen leyendo la palabra de Dios, creyendo en Él y continúe en la fe en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Gracias, pastor. Gracias, adiós y hasta pronto. Bendiciones.